superado estos impases, estos inconvenientes, vamos a tratar de empezar nuestra sesión de esta tarde, y el tema que nos toca desarrollar en esta tarde corresponde a la división de polinomios. En la parte de división de polinomios, previamente tenemos que definir, y para definir, entonces yo puedo decir lo siguiente, que dados dos polinomios, en este caso dividendo y divisor, de lo que se trata es de buscar dos polinomios o dos expresiones algebraicas llamadas cociente y resto. Entonces el esquema básicamente es el que aparece acá: dividendo, divisor, cociente y resto. En algunas ocasiones el resto es igual a 0, y en ese caso o en esa situación se dice que es una división exacta, como lo vamos a especificar más adelante. Caso contrario, la división fuera es inexacta. Ahora, si tienes este esquema, lo que se cumple en toda división es lo siguiente, que dividendo es igual a divisor por el cociente más el resto. Esto es lo que se conoce como el algoritmo de la división. Obviamente que acá hay que tener en cuenta algunas propiedades con respecto a este algoritmo. Pero digo lo siguiente: el grado de R de X es igual a 0, o el grado del residuo es menor que el grado del divisor. Con respecto a las propiedades, en principio, en toda división de polinomios se debe cumplir como medida prioritaria la siguiente: que el grado del dividendo tiene que ser mayor o igual que el grado del divisor. Segundo, el grado del cociente lo obtiene de esta forma: grado del dividendo menos el grado del divisor. Y una tercera propiedad que debes tener en cuenta y que nos va a ayudar muchísimo en la solución de problemas es la siguiente: el grado del residuo, el grado del resto, el máximo posible en este caso, es igual al grado del divisor menos 1. Eso más o menos da la idea de lo siguiente: si tú tienes una división acá, x a la 8 más 7x al cuadrado menos 1 entre x al cubo más 5x al cuadrado más 7. Entonces tenemos un ejemplo ahí donde claramente podemos darnos cuenta que el grado del dividendo es 8 y el grado del divisor es 3. Ahora yo te pregunto, en función a esta tercera propiedad, ¿cuál es el máximo grado del resto? 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque el grado del divisor es 3 y el máximo grado posible del resto sería el grado del divisor, que es 3, disminuido en una unidad. El grado máximo posible en este caso es 2. Hace algún instante habíamos hablado de que si R de X es 0, entonces estamos frente a una división exacta, que son los tipos de las divisiones que se nos puede presentar. En principio tenemos una división exacta cuando el resto es igual a 0, y una división es inexacta cuando el resto es diferente de 0. Bien, como siguiente punto a tratar, vamos a hablar de los métodos de división. Voy a ser, digamos, acá bastante escueto, porque más adelante ya vamos a detallar con mayor amplitud, si se quiere llamar así, cada uno de los métodos. El método de Horner y el método de Ruffini son dos de los métodos que nosotros vamos a considerar. A decir verdad, el método de Ruffini es un caso particular del método de Horner, puesto que Horner, el método, hablando así, este método es aplicable para polinomios de cualquier grado. Sin embargo, Ruffini es aplicable para divisiones donde el divisor sean binomios de esta forma: x más menos b. Entonces Ruffini es un caso particular, pero definitivamente estos dos métodos obedecen a ciertos criterios. Uno de ellos es que tanto el dividendo como el divisor deben ser polinomios completos y ordenados, por lo general ordenados en forma decreciente. Y el segundo criterio que debemos recordar acá con respecto al método es que estos métodos en realidad trabajan solo con coeficientes, habiendo visto el hecho de que sean completos y ordenados. Y si no lo fueran, habría que completarlos con ceros, los términos faltantes. El método de Ruffini, repito, es un método caso particular de Horner, cuando el divisor es de esta forma: x más menos b. Ahora hablemos del teorema del resto. Repito, estos métodos los vamos a detallar con mayor amplitud en la misma solución de los problemas. También existe, por ejemplo, el método de Horner invertido. En algunos casos es más conveniente trabajar con el método Horner invertido, que como su mismo nombre lo dice, invierte simplemente la idea del método Horner tradicional, pero para eso se exige que la división tiene que ser exacta. O sea, para aplicar el método de Horner invertido hay que trabajarlo con la división exacta. También hay un ejemplo que ha sido considerado ahí, lo cual lo voy a detallar en la parte práctica. Hablemos del tercer punto, el teorema del resto.
El teorema del resto nos permite, de alguna forma, encontrar en forma inmediata el resto de una división, donde la división tiene que ser, en el caso de la división, el divisor debe ser un binomio, de la forma AX más B, o una transformación, porque podría ser el caso de que el divisor no es un binomio, pero haciendo algunos cambios, algunos arreglos algebraicos, puedo hacer que el divisor se convierta en un binomio. Entonces, hay una regla práctica que nos permite encontrar el resto. Dice lo siguiente: primer paso, el divisor lo igualas a 0. ¿Ya? Segundo paso, despejas una variable. Por ejemplo, acá, en nuestra situación particular, como regla práctica, paso 1, dices, AX más B igual a 0. Primer paso, el divisor lo igualas a 0. Segundo paso, despejas una variable. En este caso yo podría despejar X. X igual a menos B sobre A. Y esa variable vas y la buscas en el dividendo, en este caso P de X. Tercer paso, reemplazas esa variable elegida en el dividendo. Entonces acá P evaluado en menos B sobre A, que es X, esto viene a ser el resto. Bien, eso ya también van a haber varios ejemplitos ahí como para poder recordar esto. Pero fundamentalmente hay que recordar la regla práctica. El divisor lo igualas a 0. Despejas una variable y en el tercer y último paso, esa variable elegida la reemplazas en el dividendo, a fin de que el resultado que tú obtengas luego de efectuar ciertas operaciones va a dar como resultado el resto de esa división dada. En el punto número 4 definimos lo siguiente: ¿qué cosa es una raíz o un cero? Diremos que x sub 0 es una raíz o un cero de p de x de un polinomio si p evaluado en x sub 0 es igual a 0. Es un cero o raíz, lo anula. Es como si yo dijera, por ejemplo, 2 es raíz de p de x. ¿Esto qué implica? Que p evaluado en 2 es igual a 0. O de pronto, menos 5 es raíz de q de x. ¿Qué implica esto? Que q evaluado en menos 5 es igual a 0. Bien. Entonces son criterios que hay que tener en cuenta para efectos de manejar nuestros problemas. Y en esta siguiente definición decimos lo siguiente. Acá tenemos en el paso número 5 el teorema del factor. El teorema del factor. ¿Qué decimos acá? Si x sub 0 es un 0 o una raíz de p de x, entonces x menos x sub 0 es un factor de p de x. Es un factor de p de x. Bueno, y lo mismo que decíamos acá, ¿no? Si 2 es raíz de p de x, gracias a este teorema decimos que p de x va a ser igual a x menos 2 multiplicado por un s de x. X menos 2 es un factor. O por acá, si menos 5 es raíz de q de x, entonces q de x va a ser igual a un x más 5 multiplicado por un mx. Es un factor del polinomio. Eso es lo que más o menos nos habla el teorema del factor. Bien, ahora un par de observaciones que nos va a servir en la solución de los problemas. Observaciones. Una primera observación. 1.
P de X es divisible separadamente por X menos A, X menos B y X menos C. Vamos a ver si me dejo entender. Se trata de que tú tienes P de X y lo divides entre X menos A, tienes un cociente y un resto que es 0, por ser divisible. Luego tienes P de X, lo divides entre X menos D, tienes otro cociente y el resto 0. P de X lo divides entre X menos C, tienes otro cociente y el resto es 0, por ser divisible. ¿Ya? O sea, trabajándolo por separado, P de X es divisible por X menos A, por X menos D y X menos A. Entonces, ¿qué nos dice esta primera propiedad? Que P de X es divisible por el producto. Entonces, P de X es divisible por X menos A, X menos D, multiplicado por X menos C. Es divisible por el producto. Bien, y una segunda observación que debes tener acá es lo siguiente, que nos va a ayudar muchísimo en algunos problemas también. Si yo tengo una división acá, D de X, y lo divido entre D de X, evidentemente voy a tener un cociente y un residuo. Pero hay ejercicios de manera muy particular que a veces es conveniente, por la misma naturaleza del problema, multiplicar al dividendo y al divisor por una determinada expresión algebraica. Entonces multiplico acá por un polinomio m y al divisor también por m. Cuidado, el residuo también queda multiplicado por m. Entonces, se me dan una división. Entonces yo quiero arreglar esa expresión. ¿Qué es lo que hago? Multiplico al dividendo y al divisor por una expresión m. El residuo también queda multiplicado. Esto es lo que yo le llamo, este no es el residuo original, el residuo verdadero, este es el residuo falso, por llamarlo así. El residuo falso, RDF. ¿Cuál vendría a ser nuestro residuo verdadero? Entonces, el resto verdadero va a ser igual al resto falso sobre m. O sea, a este resto que tú has obtenido, luego de haber multiplicado el dividendo y el divisor, lo divides entre m. Este es el resto verdadero, por llamarlo así, o resto original. De manera análoga, ya para no ampliar esto, si tú divides al dividendo y al divisor entre una misma expresión, el residuo también va a quedar dividido. Entonces, para encontrar el resto original, lo multiplicas por esa misma expresión y obtienes el resto pedido. Esta es en síntesis la teoría que nosotros necesitamos con respecto a la división de polinomios. Hemos dicho que ya en la misma parte práctica vamos a ampliar lo que es el método de Horner-Ruffini. Vamos con el problema número 1, entonces, jóvenes. El problema número 1 dice lo siguiente. Hallar el producto de los coeficientes del resto que resulta al dividir este polinomio. A ver. P de X igual a X menos 7 elevado a la 12 más X menos 8 elevado a la 5 por Q de X. ¿Quién es Q de X? Es X al cuadrado menos 15X más 56. Bien, me piden el producto de los coeficientes del resto. Ahora, nótese acá algo. El grado del divisor es 2.
y algo así hemos hablado en la teoría. Este divisor lo puedo escribir así: x menos 7 multiplicado por x menos 8. Se puede factorizar de esa forma, ¿verdad? Ahora, yo te preguntaba, el grado del divisor es 2. Entonces, cuando tú tienes acá p de x, lo vas a dividir entre... A este q de x le voy a cambiar de letra, ¿ya? Para cubrir con el cociente. Mejor a esto le llamamos un s de x. ¿Está bien? Entonces, este p de x lo vamos a dividir entre s de x. Voy a obtener un cociente y un residuo. ¿Qué se cumple por el algoritmo de la división? Se cumple que p de x va a ser igual a s de x por cociente más el residuo. Ahora, digo lo siguiente entonces. Se cumple, se debe cumplir en toda división el algoritmo de la división. P de x va a ser igual al divisor, que yo le llamo s de x, por el cociente más el residuo. Pero la pregunta es, en eso iba mi pregunta, el grado del dividendo lo conoces. ¿Cuál es el grado del dividendo? 12, cuando tú desarrollas. No es necesario desarrollar, pero acá te das cuenta, ¿no? X a la 12, te queda X a la quinta, el mayor 12. El grado del divisor, ¿qué es lo que te interesa? ¿Cuál es? 2. Y en la teoría habíamos hablado algo con respecto al máximo grado del resto. ¿Cuál sería? 1. Porque es una unidad menos que el grado del divisor. El grado del divisor es 2, acá te puedes dar cuenta. El máximo grado que tiene el resto es 1. Por lo tanto, tú afirmas lo siguiente, que R de X va a ser de esta forma. Si es de grado 1, tendrá que ser AX más B. De esa forma tendrá que ser el resto. Ahora, vamos a reemplazar nuestra información que tenemos. P de X está dado ahí. Entonces reemplazamos por acá. X menos 7 elevado a la 12 más X menos 8 elevado a la 5 es igual a S de X, que lo escribo de esta forma, como el producto de X menos 7 por X menos 8 multiplicado por Q de X más el resto, que es AX más B. AX más B. Bien, ahora, la idea es, como no tengo el cociente, es que se elimine este término. Estoy sumando de acá. Y hay dos valores que anulan esta expresión. ¿Cuáles son? 7 y 8. En realidad puedes tomar cualquier número, pero la idea es que se cancele esta parte de acá. Y los únicos valores que anulan esta expresión son cuando x vale 7 y cuando x vale 8. Entonces vamos a aprovechar esa información. Dice, punto número 1, cuando x es igual a 7. Hacemos esta primera nube y reemplazamos. Vamos a reemplazar acá en asterisco. Ojo. Si x vale 7, esto acá se va. 7 menos 7, 0. Si x vale 7, sería 7 menos 8, sería menos 1, elevado a una potencia impar, que quedaría menos 1. ¿Por qué con 7? Mira acá, 7 menos 7, 0, se va toda la expresión, que está acá. Y si x vale 7, acá te quedaría a por 7 o 7a más b. 7a más b. Tengo una ecuación, una primera ecuación. Ya está claro que el resto tiene que ser de grado 1, ¿no es cierto? En virtud a que el divisor es de grado 2, entonces el máximo grado que puede tener resto es 1, que es de esta forma, ax más b, un polinomio de grado 1. Bien, según el algoritmo de división, y ya reemplazado lo de p y s, tenemos esta expresión asterisco. Ahora, definitivamente acá la idea es reemplazar por valores que de alguna forma me convengan. Y acá, por ejemplo, esta expresión se anulará para x igual a 7 y x igual a 8, que son los valores que vamos a tomar por acá. Si x vale 7, reemplazamos acá, te queda 7 menos 7, 0, 7 menos 8 menos 1, menos 1 a la quinta menos 1, es igual a 7a más b. Y el otro valor que le asigno es 8, para que se vaya toda esta expresión. 8 menos 8, 0, acá te queda 8 menos 7, 1, te queda 1, es igual a 8a más b. Restas de abajo hacia arriba, en este caso, te queda 1, menos 1, te queda 2,
8A menos 7A te queda A, B menos D se van. Por lo tanto, A es igual a 2. Y si A vale 2, repasamos en esta ecuación. 8 por 2, 16, pasa a restar, B es igual a menos 15. A y B son los coeficientes, como puede ver acá, del resto. Y te piden el producto de los coeficientes. 2 por menos 15 es igual a menos 30. Esa es la respuesta al problema número 1. El problema 2 dice acá lo siguiente, jovencito. Me hablan de que esta división es exacta. Y si es exacta, entonces tenemos lo siguiente. Este es un polinomio de grado 4, este de grado 1. Es un clarísimo ejemplo donde podemos trabajar con el método de Ruffini. Ruffini es aplicable cuando el divisor es un binomio, y en este caso lo es. ¿Qué debes tener en cuenta? Primero, igualas a 0 el divisor. Al igualar a 0 y despejar te queda menos 2. Ese menos 2 viene acá. Hacemos lo siguiente. 1 baja directamente. Dice así. 1 por menos 2, menos 2. Sumas, te queda menos 4. Menos 4 por menos 2, 8. Al sumar te queda K más 8. K más 8 por menos 2 te queda menos 2K, menos 16. Menos 2 por K, menos 2K, menos 2 por 8, menos 16. Sumas acá, te quedaría menos 2K, menos 15. Al multiplicar acá, menos por menos da más, 2 por 2, 4K. Menos por menos da más, 2 por 15, más 30. Sumas. Al sumar, mira acá, te queda 5K más 30. Nótese que el grado del divisor es 1, entonces trazas una línea por acá, cuenta de derecha a izquierda, en tu tabla, trazas una línea vertical que va a separar para este lado izquierdo los coeficientes del cociente y para este lado derecho los coeficientes del residuo. Esto de acá es el cociente. Mejor dicho, los coeficientes del cociente. Para acá, el resto, después de esta línea. Hemos dicho en la teoría que Ruffini es un caso particular de Horner. Ahora, pero como la división es exacta, por ser exacta, el resto es 0. Es decir, 5K más 30 es igual a 0. ¿Esto qué implica? Que K es igual a menos 6. K vale menos 6. Y si K vale menos 6, reemplazamos acá. Suma de coeficiente del cociente. Suma de coeficientes del cociente. ¿A qué cosa va a ser igual? 1 menos 4, como K vale menos 6, acá sería 2, acá sería 12 menos 15. ¿Cuánto sería? A ver, reemplaza por favor. Tendríamos así, a ver. 1 más menos 4, K vale menos 6, más 2, K vale menos 6, 12 menos 15, más menos 3. Menos 4 menos 3, menos 7, 2 más 1, 3, menos 7 más 3, esto es igual a menos 4. Esa es la respuesta al problema número 2. Te piden la suma de estos coeficientes que están acá. Pero antes ya se encontró el valor de K. Es materia de reemplazarlo y hacer las operaciones respectivas. Veamos el problema 3. P de X, 3nx a la cuarta, más, acá ya voy a multiplicar ya, 10n menos 3n al cuadrado por x al cubo, más m menos n al cuadrado por x al cuadrado, más, completo por acá,
3n al cuadrado más 3m menos m por n por x más 20. Ese es p de x. Y ahora lo voy a dividir por d de x. El divisor es x menos n más 3. Y el resto, según dato del problema, es igual a 2. La suma de los coeficientes del cociente, q de 1, es igual a 24. Nosotros en la clase pasada hemos dicho que dado un polinomio, la suma de sus coeficientes se obtiene en q, en este caso el polinomio evaluado en 1. Entonces q para mí es el cociente. Q de x, mejor lo escribo por acá, es el cociente. Entonces significa que cuando yo diga q evaluado en 1, me estoy refiriendo a la suma de coeficientes del cociente. Allá el valor de m más n. Hallar el mayor valor de m más n, perdón. Mayor valor de m más n. Hallar m más n máximo. Bien. ¿Qué tenemos? Ahí logramos ver que el dividendo es de grado 4, el divisor es de grado 1 y además el divisor es un binomio también, porque este menos n más 3 lo puede ver como un k. Entonces tiene la forma de x más k. Es un binomio. Entonces nuevamente es un ejercicio que se presta para poder aplicar el método de Ruffini. Entonces aseveramos por acá. Vamos a aplicar el método de Ruffini. Método de Ruffini. ¿En qué consiste este método? A ver, veamos. Antes que nada tienes que verificar si el problema está completo y ordenado. Fíjate acá. 4, 3, 2, 1 y el independiente. Está completo y ordenado en forma decreciente. El divisor, grado 1 y término independiente. No hay problema. Formamos nuestro diagrama por acá. Formemos nuestro diagrama. A ver si me ayudas por acá. 3n, luego tenemos 10n menos 3n al cuadrado, m menos n al cuadrado, 3n al cuadrado más 3m menos m por n y 20. Grado 4, grado 3, 2, 1 y el independiente. ¿Qué decía Ruffini? El divisor, acá está el divisor, lo que estoy señalando, igual a 0 y despeja la variable en este caso. Al igualar a 0 y despejar, te quedaría que x, ¿cuánto vale? n menos 3. ¿Dónde trazamos la línea que va a separar los coeficientes del cociente y residuo? Acá, fíjate, el grado del divisor es 1, entonces contamos 1 de derecha a izquierda. 1, acá trazamos la línea. Esa línea vertical va a separar hacia la izquierda los coeficientes del cociente y hacia la derecha el resto. Vamos a ver, baja directamente esto, 3n. Ayúdame, 3n por n, 3n cuadrado. 3n por menos 3 sería menos 9n. Al sumar, fíjate, se van y te quedaría simplemente n. Nuevamente multiplicas, n por n menos 3, ¿qué te queda? N cuadrado menos 3n. N cuadrado menos 3n. Sumas, los n cuadrados se van y te queda m menos 3n. Vamos a multiplicar esto por esto. M por n, mn. M por menos 3 sería menos 3m. Luego sigue menos 3n por n, menos 3n cuadrado. Menos 3n por menos 3 sería más 9n. Fíjate acá, 3n cuadrado se van, 3m se van, mn positivo y negativo se van. ¿Qué te queda? Va a quedar solamente 9n. Al sumar, fíjate ahí, 3n cuadrado con menos 3n cuadrado se van. 3m con menos 3m. Menos mn con mn, te queda solamente 9n. Multiplícalo acá.
Al multiplicar te queda 9n cuadrado. 9n por menos 3 sería menos 27n. Sumas y vas a obtener el resto. Al sumar y ordenar te queda 9n al cuadrado menos 27n más 20. Eso que acabo de escribir, ¿qué viene a hacer? ¿Qué viene a representar en la división? El resto. Pero por dato, ¿el resto cuánto es? 2. Esto de acá, ojo, es el resto. ¿Cuánto es el resto? 2. Dato. Entonces, dice lo siguiente. Entonces, por acá tendríamos lo siguiente, ¿eh? 9n al cuadrado menos 27n más 20 es igual a 2. Pásalo para acá, saca novena de una vez. Al hacer eso, ¿qué te quedaría? N cuadrado menos 3n, acá te queda 18 más 2, igual a 0. Paso a restar y saqué novena de una vez. Esto es factorizable. Al factorizar te quedaría n menos 1 por n menos 2. Ahí salen dos valores para n, ¿eh? Ojo, ahí salen dos valores para n. N es igual a 1 o n es igual a 2. Dice así. Si n es igual a 1, a ver, vamos a ver. Si n fuera 1, estamos en ese caso. Ahora, te dice que la suma de coeficientes, porque q de 1 es 24, dice, y este dato es la suma de coeficientes del cociente. Este de acá es el cociente. Todo esto de acá es el cociente, ¿verdad? Q de x. La suma de coeficientes, ¿quién es? A ver. 3n con menos 3n se van. Acá te queda 10n más m. ¿Está bien? Porque estos son los coeficientes del cociente. La suma de coeficientes, ¿quién es? 3n con menos 3n se van. Te queda 10n más m. Entonces, por dato, ¿cuánto dije? M más 10n es igual a 24. Acá está. Como n vale 1, reemplazas 10, pasa para acá, m vale 14. M vale 14. Ya, porque n vale 1. La otra posibilidad, ¿cuál es? Punto número 2. Si n es igual a 2. Si n es igual a 2, tenemos lo siguiente. M más 10n es igual a 24. Si n vale 2, acá te queda 10 por 2, 20. Ese 20 pasa a restar, m, ¿cuánto vale? 4. Pero me piden el máximo valor de la suma. Acá, cuando sumas m más n, 15. Acá, cuando sumas m más n, 6. El máximo valor de la suma es 15. Y eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces, m más n máximo es igual a 15. ¿Está bien? Porque la otra suma te sale 6. Eso es lo que da cuenta el problema número 3, jóvenes. El problema 4 dice lo siguiente. Si al dividir el polinomio p de x, que es x a la cuarta más 1, es un polinomio, por cierto, que no está completo, ¿no es cierto? ¿Qué términos faltan? El término de grado 3, el de grado 2, el de grado 1. Bueno, pero eso no hay problema. Ya sabemos que cuando faltan términos, y si quiero aplicar Holmes, ¿qué tendría que hacer? Completar con ceros. ¿De acuerdo? Q de x sí está completo, grado 2, grado 1 y el término independiente.
Me dicen que A y B son reales positivos. A y B son reales positivos. Se obtiene un resto nulo. ¿Qué significa eso? Que el resto es igual a 0. ¿Eso qué implica? Que se trata de una división exacta. Hallar el mayor valor de esta expresión. Yo le voy a llamar E, por ejemplo. E le voy a llamar esta expresión. A más la raíz cuadrada de 2 por B. Ya, hallar el mayor valor. O el valor en todo caso ahí, ¿no? No hay dos valores. Bueno, yo te pregunto, ¿ahí será posible aplicar Ruffini? Como en los ejemplos anteriores 2 y 3, ¿será posible aplicar Ruffini ahí? Veamos el divisor. ¿El divisor de qué grado es? De grado 2. Además, no es un binomio. Ruffini hablaba de que tiene que ser un binomio. Esto de acá lo fue como un X más algo. Acá también, X más 2. Entonces, cuando es un binomio, profesor, pero acá tiene 3 términos. No, tiene 2 términos nada más acá. Porque este 3 menos C no lo puedo tomar como una constante. O sea, sería X más K. Pero acá no, pues, tienes 3 términos. Entonces ahí es un ejercicio que se presta para poder aplicar el método de Horner. Y acá vamos a detallar este método. El método de Horner, que hemos dicho, es un método, este es un método aplicable para polinomios de cualquier grado. En este caso, de grado 4 y de grado 2. ¿En qué consiste el método de Horner, mira, joven? Vamos a hacer el siguiente esquema. Veamos. Vamos a tener acá. Aprovecho la oportunidad para reiterar una vez más que para aplicar Horner-Ruffini los polinomios tienen que estar completos y ordenados. Acá no está ordenado P de X, no está completo. Completamos. El coeficiente de X a la cuarta, 1. El coeficiente de X al cubo, 0. El coeficiente de X al cuadrado, 0. El coeficiente de X, 0. Y el término independiente. Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1 y el independiente. En forma vertical, ojo acá, en forma vertical vas a colocar los coeficientes del divisor. Pero ten en cuenta lo siguiente, el primero va con su mismo signo y los restantes ya van con signos cambiados. Mira acá, ojo, el divisor es este, x cuadrado más ax más b, ¿de acuerdo? Entonces el primer coeficiente es 1, ese viene acá, va con su mismo signo, Lo demás, a y b, pero van con signos cambiados, entonces viene por acá, menos a y menos b. Ahora, acá debo trazar una línea que me va a separar los coeficientes del cociente y del residuo. ¿Dónde la trazamos? ¿En cualquier lado? No, pues no es cuestión así tan alegremente, sino tienes que ver acá el grado del divisor. ¿Cuál es el grado del divisor? Este es el dividendo por si acaso y este es el divisor. El grado del divisor es 2. Entonces contamos de derecha a izquierda. 1, 2. Trazamos acá. Ahí está. Estos de acá van a ser los coeficientes del cociente. Y a la derecha, los coeficientes del resto. A ver, ¿qué me dices? ¿Cómo trabaja Horner? Hasta ahí todo ok. Horner dice lo siguiente, antes de bajar a escribir estos coeficientes que están acá, los llamados coeficientes del cociente, hay que dividirlos entre esta expresión que yo he encerrado en un círculo, acá. Bueno, entonces hace antes de bajar lo divides. Acá no hay problema, no tiene mayor trascendencia el problema porque 1 entre 1, 1 dices acá. Y vas haciendo lo siguiente, 1 por menos a, multiplicas, menos a, corres un casillero a la derecha. 1 por menos d, menos d. Sumas, al sumar te queda menos a, pero no lo vas a escribir, simplemente lo divides acá. Menos a entre 1, menos a. Dice así, menos a por menos a,
menos por nada más, a por a cuadrado, menos a por menos b, a por b. Ojo, sumas, pero no te olvides que antes de sumar, divides. Te queda a cuadrado menos b más 0. Entre 1 te queda a cuadrado menos b. Multiplicas, ojo acá, esto por esto. Al multiplicar, ¿qué te quedaría? Menos por menos sería ab menos a cubo. Esto por esto te queda b cuadrado menos a cuadrado b. Ahora sí, después de esta línea vertical que aparece ahí, lo llamado resto, el cociente del resto, suma directamente, ya no lo divides. Ya no lo divides. Hasta antes de esta línea así, antes de escribirlo acá, lo divides. Pero acá ya no, sumamos. Te quería AB, 2AB. Menos a cubo. Por acá sumamos directamente B cuadrado menos A cuadrado B más 1. Bueno, todo eso es el resto, definitivamente. Según Horner. Ahora, pero había un dato, que el resto, ¿cuánto era? Por dato, ¿eh? Ese es dato, por eso escribo con plumón rojo. Lo que está con plumón rojo es dato. El resto es 0. El resto es nulo, te dice. Entonces acá vas a tener dos situaciones importantes. Punto número 1. Dice acá lo siguiente, por ejemplo, 2AB menos A cubo, 2AB menos A cubo es igual a 0. Factorizas A. Al factorizar A, ¿qué te quería? 2B menos A cuadrado es igual a 0. ¿Qué trae como consecuencia esto? Decir que A es igual a 0 o que el paréntesis es igual a 0, lo que es lo mismo decir que A cuadrado es igual a 2B. Punto número 2, por acá. Ya hemos visto que esto es 0. Ahora, si esta expresión es 0, B cuadrado menos A cuadrado B más 1 es igual a 0. Es 0 por dato, ¿eh? El resto es 0 por dato. Ahora, vas a analizar los casos. Dices acá lo siguiente, entonces. Ojo. Si A fuera 0, mejor lo escribo así. Si A es igual a 0, entonces, ¿a qué conclusión arribamos? Fíjate ahí, mira. Si A vale 0, 0 por algo se va. ¿Qué te queda? Que B cuadrado es igual a menos 1. Lo cual no existiría ningún real tal que el elevado al cuadrado sea igual a menos 1. No hay real alguno. Y nótese acá que B tiene que ser real. Entonces por acá no existe B. No existe B real. Definitivamente no pasa nada con A igual a 0. Vamos con el otro caso. Si A cuadrado es igual a 2B. Si A cuadrado es igual a 2B, reemplazas acá, fíjate, A cuadrado lo voy a poner como 2B. ¿Qué te queda? B al cuadrado menos, ojo ahí, A cuadrado de 2B, acá, A cuadrado de 2B, 2B por B sería 2B cuadrado. 2B cuadrado más 1 es igual a 0. ¿Esto qué implica? Que B cuadrado es igual a 1. Si B cuadrado es igual a 1, estaríamos diciendo lo siguiente. Continúo por acá. Tenemos lo siguiente. Nos habíamos quedado en que B cuadrado es igual a 1. Entonces B puede tomar 1 o B igual a menos 1. Pero como B es positivo, acá dice real y positivo, descarte esta posibilidad. Ya tienes el valor de B ahora sí. Ya tienes el valor de B. Luego, como B vale 1, reemplazas acá.
A cuadrado es igual a 2b. Esto implica que a cuadrado es igual a ¿cuánto? 2. Más aún, esto trae como consecuencia que a es igual a la raíz cuadrada de 2 o a es igual a menos la raíz cuadrada de 2. Pero ¿cómo es a? Real y positivo. Acá dice a y b son reales y positivos. Nuevamente descarte esta posibilidad. Y ya tenemos el valor de a. Ahora sí, el valor de la expresión e. El valor de la expresión e sería a, ¿cuánto vale? Raíz de 2. B vale 1, sería raíz de 2 más raíz de 2, es 2 veces la raíz cuadrada de 2. Esa es la expresión, ¿no? Ahí pedían el mayor valor, pero está de más eso, puesto que ya me está diciendo que A y B son positivos. Si no me hubieran dado esta condición, o me hubieran dicho esto, ahí sí tendría sentido, porque ha tomado valores, raíz de 2 y menos raíz de 2. B también tomando valores, 1 y menos 1. Pero ahí el dato era que A y B son reales positivos. Entonces ya simplemente E te queda como 2 raíz de 2. A ver, jóvenes, dicen, al dividir P de X por D de X, se obtiene como resto 2X menos 4. Hallar M cuadrado más N cuadrado. Este ejemplo, o este ejercicio, se puede aplicar el método de Horner normal. Tienes el dividendo, tienes el divisor, tienes el resto. Más o menos siguiendo el esquema del ejercicio número 4 que acabamos de desarrollar. Pero voy a hacer uso de este problema para aplicar el método de Horner invertido que les hablé hace algún instante. Con la salvedad de que Horner invertido es un método que se aplica solo y tan solo en divisiones exactas. Yo te pregunto, empezaría entonces por preguntar, ¿esta división es exacta? No, porque el resto ¿cuánto es? 2x menos 4, no es exacta. ¿Se puede hacer exacta? Claro. Fíjate, tú tienes acá lo siguiente. Vas a hacer esto, ¿no es cierto? P de X entre D de X. Voy a tener un cociente que no me interesa saber quién es y un resto. Ese, digamos, es el esquema de la división. En base a lo que tú sabes, por el algoritmo que se cumple, que dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. A lenguas de distancia nos podemos dar cuenta que el residuo no es 0, por lo tanto no es exacta. Pero ¿qué pasaría si este señor lo pasamos al primer miembro de la igualdad? Te quedaría así. P de X menos R de X va a ser igual a D de X por Q de X. ¿Hay resto ahora? Ya no hay resto ahí, si te das cuenta. Ya no hay resto. Si ya no hay resto, se convierte en una división exacta. Entonces, en división exacta, yo trato en lo posible de que sea una división exacta para poder aplicar el método de Horner invertido. Entonces, P menos R es igual a D por Q. Ya es una división exacta. Entonces, acá yo digo así. P de X es igual a divisor por cociente más el residuo. Esto es P de X menos R de X es igual a D por Q. D por Q. Ya es una exacta ahora sí. Hagamos las operaciones entonces. Ojo. Hagámoslo. Ya es una exacta eso. Ya no tiene residuo. P menos R. A ver, esto menos esto. Y ordenas. Entonces acá te va a quedar así. Mx al cubo menos nx al cuadrado menos x más 6 es igual a d, que es x al cuadrado menos x más 1 por q de x. Ya no hay resto ahí, como puede ver. Ya no hay resto. Este es el dividendo, este es el divisor, el cociente y no hay resto. Esta es una división exacta, entonces voy a hacer hincapié por acá.
División exacta. Bueno, entonces ya en una división exacta, ahí puedes aplicar el método de Horner invertido. A ver, vamos a comentar aquí rápidamente en qué consiste este método. Es el mismo criterio que el método de Horner, pero como su mismo nombre se invierte tanto los coeficientes del dividendo como del divisor. Entonces vamos a formar nuestro diagrama por acá. A ver si me ayudas. Ojo con el dividendo. Este es el dividendo, pero lo vamos a invertir. Entonces acá viene 6, 3, 2, 1, independiente. 6 menos 1 menos n y m. Está invertido, como si uno lo dice. Ahora el divisor, también lo vamos a invertir. Este es el divisor, lo que está en paréntesis. Ya no arranco por este lado, sino por la derecha. 1 viene con su mismo signo. Luego este es menos 1, baja 1. Este es 1, viene con menos 1. El grado del divisor, 2. Te cuentas acá, 1, 2. Trazas la línea vertical que va a separar el cociente y el residuo. El criterio es el mismo. Bajas, pero antes de bajar divides. 6 entre 1, 6. 6 por 1, 6. 6 por menos 1, menos 6. Sumas y antes de bajar divides. 6 menos 1, 5. 5 por 1, 5. 5 por menos 1, menos 5. Sumas, al sumar acá te quedaría menos n, menos 1. Acá te quedaría m, menos 5. Estos son los coeficientes del cociente, que también han salido invertidos, ¿eh? Ojo, estos son los coeficientes del cociente. También han salido invertidos. Entonces acá 6 más 5x. Y del resto no te preocupes, porque el resto ¿cuánto es? Por ser Horner invertido, la división tiene que ser exacta, por lo tanto esto tiene que ser 0. Y ahí tiene los valores de m y n. Esto de acá, repito, tiene que ser 0. Por ser Horner invertido, la división tiene que ser exacta. Por lo tanto, tenemos acá los valores de n y m. Igualando a 0, ¿qué te quedaría? N es igual a menos 1 y m es igual a 5. Te piden la suma de los cuadrados, me parece, ¿no? M cuadrado más n cuadrado. M cuadrado más n cuadrado. ¿Cuánto vale esto? 25 más 1 sería 26. Ahí tienen la respuesta al problema número 5. ¿Sí? 6, ¿no? Ya en el problema 6, ojo, te piden, el problema 6 dice, hallar el resto de esta división. Simplemente te piden el resto. Y este es un ejemplo, o un ejercicio que se presta para explicar el teorema del resto. Pero, entonces, si me piden el resto, definitivamente la idea no es dividir ahí, ¿no? Porque no tendrías que desarrollar el dividiéndose de grado 7, pero habría que desarrollar este binomio elevado a la 7, cosa que no es nada sencillo. Se puede hacer, pero la idea no es esa, ¿no? La idea pasa por lo siguiente: aplicar el teorema del resto. Vamos a aplicar el teorema
del resto. Son 3 pasos claves que debes tener para manejar la aplicación de este teorema. 1. El divisor lo igualas a 0. Paso número 1. X al cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Esto implicaría que se obtiene lo siguiente. X al cuadrado más 2x igual a 3. Ya llegamos a eso. Ahora, como segundo paso, tú tienes que buscar que en el dividendo aparezca esta expresión, x cuadrado más 2x, para poderla reemplazar. Si tú logras aparecer x cuadrado más 2x, y luego de reemplazar, lo que vas a obtener en realidad es el resto. Entonces, acá no queda otra alternativa, otro recurso, que el dividendo, el cual llamamos d de x mayúscula, lo voy a arreglar de tal manera que aparezca x cuadrado más 2x. Este x más 1 elevado a la 7, dice así, yo lo puedo escribir de la siguiente forma. X más 1 elevado al cuadrado, todo esto al cubo, por x más 1. ¿Es cierto? Potencia, potencia, 3 por 2, 6, más este exponente 1, 7. Y hasta ahí aparece. ¿Y por qué así, profesor? Mira acá, pues, cuando tú desarrollas acá adentro, ¿qué te va a quedar? Cuando tú desarrollas, te queda x al cuadrado más 2x más 1. Y este x cuadrado más 2x es lo que tú estabas buscando. Eso lo vas a reemplazar por ¿cuánto? Por 3. Entonces, debo seguir así. Ojo que en su cuadernillo esta potencia está en los dos paréntesis. Voy a lo escribir así. Menos, dices. Ese corchete, ¿cómo lo escribes? Vas a multiplicar acá, x por x cuadrado, 4x menos 2 sería más 2x. X cuadrado más 2x menos 8. Está elevado al cuadrado por x. Ahí no hay problema. Ahí observas que aparece x cuadrado más 2x. Ya está ahí. Acá todavía la cosa es más sencilla, porque pasas a multiplicar y te queda así. Menos 10, y ahí te queda x al cuadrado más 2x. Nuevamente vas a reemplazar acá. Menos 12x. Ahí sí no tenemos nada que hacer. Listo. Entonces el dividendo lo arreglas de tal forma que aparezca esa expresión, que pueda reemplazar esa variable elegida. Entonces, cuando vas a reemplazar y luego de efectuar operaciones, lo que vas a obtener es el resto, definitivamente. Tercer paso. El resto va a quedar así. Acá, como repito, dentro del cochete queda x cuadrado más 2x más 1, pero esto vale 3, entonces sería así. 3 más 1 elevado al cuadrado, al cubo, perdón, ¿no? Al cubo, multiplicado por x más 1. Ya está reemplazando, ¿eh? Menos 2, abres corchete, esto es 3 menos 8. Por x. Menos 10, x cuadrado más 2x, ¿cuánto es? 3 menos 12x. Ahí desarrollamos simplemente. Acá te queda 3 más 1, 4, 4 al cubo, 64. 64x más 64. Acá te queda 3 menos 8 sería menos 5. Menos 5 al cuadrado, 25. Por menos 2 sería menos 50x. Menos 30, menos 12x. 64 menos 50 sería 14. 14 menos 2, x sería 2x. Y acá te quedaría ¿cuánto? Más 34. Por lo tanto, ahí obtienes el resto. R de x va a ser igual a 2x más 34. Es eso lo que te pide, ¿no? Allá el resto. Entonces ahí, en este ejercicio, se aprovechó la idea de aplicar el teorema del resto, que como regla práctica dice lo siguiente: el divisor lo iguala a 0.
despejas una variable, que en este caso es de x cuadrado más 2x, y esa variable elegida la buscas o la generas en el dividendo, de tal manera que cuando puedas reemplazar y hacer las operaciones, lo que vas a obtener finalmente es el resto. En el problema 7, presta atención, lo que te piden es, en este caso, problema 7, hallar la suma de coeficientes del resto que se obtiene al dividir esos polinomios. Ahí, si tú quieres aplicar de frente al teorema del resto, la cosa se complica. Ya no es tan inmediato. Porque dices, voy a aplicar el teorema del resto, ya vamos bien. Paso número 1, el divisor lo igualo a 0. ¿Qué implica? Que x al cuadrado más x es igual a menos 1. Entonces habría que buscar arriba, en el dividendo, que se genere esto. Y no es tan fácil, pues, definitivamente. No es tan fácil. Ahí ya la cosa se complicó. Bueno, pero la idea es tratar de salir de este problema. Para eso me voy a apoyar yo en lo siguiente. Voy a multiplicar arriba y abajo por x menos 1. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Ojo, y eso lo hablé en la teoría, que cuando se multiplica el dividendo y el divisor, el residuo también queda multiplicado. ¿Qué te va a quedar acá? Fíjate, acá te quedaría arriba x a la 71, ¿no es cierto? Menos x a la 70, más x a la 70 se van, menos x a la 69, ¿está bien? Más x menos 1, sobre, y acá, ¿por qué has multiplicado por x a menos 1? Alguno de ustedes se podría preguntar, ¿por qué? ¿De dónde sacó este factor? La idea es que cuando multipliques este factor negro por este factor rojo, lo que te va a quedar acá es x al cubo menos 1, que es una diferencia de cubos, ¿no es cierto? ¿Y eso en qué me ayuda? Claro, acá la idea ya es bastante sencilla, porque ahí ya puedes aplicar el teorema del resto. Igualas a 0 el divisor, x al cubo igual a 1, y lo reemplazas arriba. Y ya vas a tener residuo. Pero ese es el residuo falso, ¿eh? Ese no es el residuo verdadero. Porque ese residuo ha quedado multiplicado ¿por qué? Por x menos 1. Yo le dije en la teoría, cuando multiplicas el dividendo y el divisor por un factor, el resto también va a quedar multiplicado por x menos 1. Bueno, acá digo, aplicamos el teorema al resto. Teorema del resto. Paso número 1, ¿qué dijimos? El divisor lo igualamos a 0. ¿Qué implica? Que x al cubo es igual a 1. Paso número 2, el dividendo lo arreglas. X a la 71, ¿cómo lo arreglas? Voy a arreglar acá. Llámale D mayúscula. X al cubo a la 23 por x al cuadrado. 3 por 3, 9, 9 más 2, 11. Menos x al cubo a la 23 más x menos 1. Ese es el dividendo, arreglado. La idea es que aparezca x al cubo para poderlo reemplazar. Una vez que reemplazas, ya tienes el residuo acá, 3. El resto, esto es 1, va a quedar acá 1 elevado a la 23 por x al cuadrado menos, este es 1 elevado a la 23 más x menos 1. ¿Está bien? Acá te quedaría entonces lo siguiente, R de x elevado a la 23, 1, x cuadrado más x menos 2. X al cuadrado más x menos 2. ¿No? Ahora, ¿este es el residuo que yo buscaba? No, este es el llamado residuo falso. Pero esto de acá lo puedo escribir así. Esto es x
más 2 multiplicado por x menos 1. Es el residuo falso. En el cuarto y último paso, yo busco el residuo verdadero. El residuo verdadero. ¿Qué cosa es el residuo verdadero? Es el residuo falso ¿entre quién? Entre lo que lo multiplicaste. X menos 1. Y cuando multiplicas, ¿qué te va? Perdón, cuando divides, ¿qué te va a quedar? X más 2 por X menos 1 entre X menos 1. ¿Qué te va a quedar? Se va y te queda simplemente X más 2. Es el resto verdadero, ¿no? El residuo verdadero que tú buscabas. X más 2. Bueno, el problema 8 dice lo siguiente. Si los coeficientes de un polinomio P de X de cuarto grado, acá está, de cuarto grado, son números enteros consecutivos, A más 1, A más 2, A más 3, A más 4. Estos coeficientes son enteros y además consecutivos. Al dividir P de X entre X menos 1, el resto es 35. Ese es el dato. Hallar el coeficiente del término cuadrático. ¿Cuál es el coeficiente del término cuadrático? Este de acá, A más 2. Coeficiente de término de segundo grado. O sea, la idea pasa un poco por encontrar A. Pero nuevamente ahí aplicas el teorema del resto. Teorema del resto. ¿Qué nos dice el teorema del resto? Dice lo siguiente acá. Primero, que igualemos el divisor a 1. X menos 1 igual a 0, ¿qué implica? Que X es igual a 1. Ahora, el resto, paso 2, el resto va a ser igual a P, el dividendo lo evalúas en 1. Y al evaluar en 1, ¿qué te quedaría? A ver acá, cuando X vale 1, te queda 1, 2, 3, 4, 5. 5A, 1 y 2, 3 y 3, 6, más 4, 10. Esto es igual a ¿cuánto por dato? A 35. Si es 35, entonces acá ¿qué te quedaría? 25A vale 5. Como ya tienes el valor de A y te pedían A más 2, entonces rematas diciendo que A más 2 es igual a 7. Bien.